Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pereira Rivera, soy funcionario de la Dirección General del Centro de Desarrollo y la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de ARECEP de metodología para determinar los precios de referencia máximos para la contratación por parte del Ministerio de Educación Pública de los servicios de transporte de estudiantes, tramitada en el expediente IRM-002-2021. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria en la audiencia pública del 23 de abril del 2021. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana a la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el martes 13 de abril del 2021, mismas que serán evacuadas a más tardar al jueves 22 de abril del 2021. Para efectos de la metodología, lo que se entiende por precio máximo de referencia es aquel precio que utilizaría el Ministerio de Educación Pública, MEP, como referencia en el cartel de licitación para contratar los servicios de transporte de estudiantes que se brindan en diferentes centros educativos. Es el precio máximo que podrían incluir los transportistas en sus ofertas para participar en la licitación de los servicios. Dentro de la metodología, lo que se entiende por servicio de transporte de estudiantes del MEP está relacionado con el viaje de ida y regreso para trasladar estudiantes desde su domicilio o un punto cercano a su domicilio hasta un centro educativo. Estos servicios corresponden a estudiantes que asisten a una misma jornada estudiantil, es decir, que si van a una escuela, a un colegio, pero todos tienen que ir a un mismo horario, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde. Otra de las características particulares de este tipo de recorridos es que se definen a la medida y dependen de los lugares de residencia de los estudiantes que se están trasladando. No cuentan además con un itinerario fijo. En esta imagen podemos ver la distribución de los servicios que se prestan a diferentes centros educativos. Podemos ver que los centros educativos en los cuales hay beneficiarios del programa de transporte de estudiantes del MEP están distribuidos en diferentes partes del país. No están ni concentrados en áreas urbanas ni en zonas rurales. Y además también pertenecen a diferentes niveles educativos. Tenemos escuelas, colegios, donde las escuelas representan alrededor del 52%, los colegios alrededor del 40%. Esto para un total de 1.200 centros educativos en los cuales se presta el programa de transporte de estudiantes. Otra de las características de los servicios de transportes es que la mayoría de ellos tienen distancias entre 5 y 15 kilómetros de viaje en un solo sentido, tal y como se muestra en este gráfico. En el año 2020, los servicios de transporte que tenía el MEP dentro del programa de transporte de estudiantes correspondían a poco más de 2.300 vehículos. De estos vehículos, la gran mayoría correspondían a autobuses. No obstante, también hay algunos otros tipos de vehículos que según la placa corresponden a microbuses, busetas y también hay otros como carga liviana, algunos taxis e incluso algunos con placas de equipo especial, tal y como se muestra en esta imagen. Si de la información anterior únicamente utilizamos los vehículos de transporte colectivo, es decir, autobuses, busetas y microbuses, podemos ver que la mayoría, o sea, el 74% de los vehículos corresponden a autobuses, un 13% a microbuses y otro 13% a busetas, todos con edades alrededor de los 16 a 17 años. A continuación pasaríamos a describir las características generales de la metodología propuesta. La metodología propuesta tiene como objetivo establecer un procedimiento claro y transparente para la fijación de los precios máximos de referencia para los servicios de transporte de estudiantes que contrata el Ministerio de Educación Pública, utilizando autobuses como unidad de transporte. Para la formulación de la metodología se usa la estructura de costos de la metodología para fijación ordinaria de tarifas
para el servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús, pero se adapta. La principal adaptación corresponde a que como no se conocen a priori las características de los vehículos a utilizar, es decir, la edad, la cantidad y el tipo de vehículos, para determinar el precio por viaje se aplican rangos de las edades de las unidades, rangos de distancia y rangos de estudiantes beneficiarios. Adicionalmente, se utilizan factores de ajuste para reflejar únicamente los costos asociados a los días en que se brinda el servicio, en función de los días lectivos oficialmente establecidos. Se utilizan factores de ajuste para incorporar el tiempo de utilización de los vehículos de acuerdo con la disponibilidad necesaria para cada servicio, la cual es determinada por el Ministerio de Educación Pública. Fórmula general de la metodología. El precio total máximo para todos los viajes en el ciclo lectivo es igual a la suma de los costos totales de todos los viajes en el ciclo lectivo más una rentabilidad total del servicio en ese ciclo lectivo. El precio máximo de referencia de un viaje completo corresponde a la división del precio total máximo de todos los viajes entre los días de uso del servicio. El porcentaje de utilización de las unidades es un factor que está relacionado con la cantidad de días del año en las que se brinda el servicio, es decir, los 200 días del ciclo lectivo, y la cantidad de horas que el chofer puede laborar brindando el servicio. El tiempo de utilización de las unidades de transporte está compuesto por tres componentes. El tiempo de viaje de ida y de vuelta cuando se está brindando el servicio, es decir, cuando se llevan los estudiantes a bordo de las unidades. Un tiempo adicional para el servicio que está relacionado con los tiempos iniciales para revisión de los vehículos al inicio de cada día laboral, así como los tiempos para traslado donde inician y terminan cada uno de los recorridos. Y un tercer factor que está relacionado con el tiempo de disponibilidad de la unidad, el cual está determinado según los requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación Pública. Como se indicó al inicio, los precios que sean fijados con la aplicación de esta metodología propuesta serán utilizados por el MEP como referencia en los carteles de licitación para contratar los servicios de transporte de estudiantes. También se indicaba que para dichos servicios no se conoce ni la cantidad de los vehículos ni la edad de los mismos, así como el tipo. Es por eso que en la aplicación de esta metodología se generará una tabla como la que se muestra en la figura, donde para cada año de edad B vamos a tener una tabla similar, donde en las filas tenemos los rangos de distancia, que podría ser de 0 a 10 kilómetros, de 10.1 a 15 kilómetros, etcétera, en un sentido, y en las columnas tendríamos los rangos de beneficiarios, es decir, los estudiantes que asistirían a cada uno de los centros educativos, en rangos de 9 a 25, de 26 a 44, de 45 a 60. De manera tal que una vez fijados los precios y publicados en el diario oficial, el MEP podrá hacer referencia a cada uno de los servicios que coincidan con cada una de las celdas establecidas según las características de rangos de beneficiarios y rangos de distancia. Los componentes de la estructura de costos son costos fijos del servicio más costos variables del servicio. Esos corresponden a los costos totales incluidos en la metodología. En los servicios de transporte remunerado de personas, el volumen de producción se refiere al recorrido en kilómetros que en promedio realizan las unidades utilizadas en la prestación del servicio en un periodo determinado. Los costos fijos son aquellos que no varían con el volumen de producción, debido a que estos son generados independientemente del trabajo de los vehículos y están relacionados con el tiempo y no con los kilómetros recorridos por las unidades. La mayoría de estos rubros están asociados a la cantidad de unidades con que se brinda el servicio. Dentro de la metodología propuesta se incluye el costo de depreciación de las unidades de transporte, el costo de depreciación de maquinaria, equipo e instalaciones, el costo del salario del chofer, el costo del salario del ayudante del chofer requerido en este tipo de servicio de transporte, los costos por servicios mecánicos, el costo de administración del servicio, así como también los gastos administrativos que tienen que ver con el derecho de circulación, el impuesto a la propiedad de los vehículos, los seguros, la revisión técnica vehicular, así como los cánones de regulación por parte del ARECEP y del Consejo de Transporte Público, otros gastos administrativos y también el costo de limpieza y lavado de los vehículos.
Por su parte, los costos variables son aquellos que varían en forma proporcional al volumen de producción en un periodo determinado de tiempo. Estos se ven afectados por la operación diaria de los vehículos y corresponden a insumos necesarios para la operación de las unidades con que se brinda el servicio. Dichos costos corresponden al costo por consumo de combustible, costo por consumo de llantas, costo por consumo de aceite de motor, costo por consumo de caja de cambios, por consumo de aceite diferencial, por consumo de líquido de frenos, por consumo de grasa, por consumo de filtros de combustible, por consumo de aceite hidráulico y por consumo de baterías. El costo variable para cada uno de estos ítems resulta en multiplicar un coeficiente de consumo por el respectivo precio unitario aplicado a los kilómetros recorridos en cada uno de los servicios. Por último, dentro del precio máximo se incluye la rentabilidad al capital invertido. Esta rentabilidad corresponde al capital invertido en unidades de transporte, o sea, los vehículos, a la rentabilidad del capital invertido en maquinaria, equipo e instalaciones necesarios para la operación, así como la rentabilidad del capital invertido en proveeduría. La aplicación de la metodología propuesta tiene diferentes condiciones que se explicarán a continuación. La aplicación general de la metodología será de oficio por parte de la ARECEP una vez al año y de carácter ordinario, con la información que el Ministerio de Educación Pública suministrará referente a rangos de distancia, rangos de beneficiarios, cantidad de días de utilización y cantidad de días de no utilización, así como la jornada estudiantil y factor de disponibilidad. La aplicación de la metodología será sometida al proceso de participación ciudadana conocido como audiencia pública con los plazos establecidos en el artículo 36 de la Ley 7593. La Intendencia de Transportes deberá realizar la convocatoria a audiencia pública a más tardar el día 15 de junio de cada año. Mecanismo de ajuste de precios durante la vigencia del contrato. Los precios por viaje que finalmente contrata el MEP para los servicios de transporte de estudiantes corresponderán a los precios máximos de referencia por viaje establecidos en la presente metodología o a un valor inferior según los resultados del proceso de contratación. Estos precios serán sujetos a dos ajustes durante cada año de vigencia del contrato, tomando en cuenta variaciones importantes en las variables externas no controlables por la administración de los prestadores de los servicios de transporte de estudiantes. Estos ajustes toman en cuenta los porcentajes de variación en los costos sujetos de ajuste extraordinario establecidos en la metodología para fijación extraordinaria de tarifas para el servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús. Estos dos ajustes serán sometidos al proceso de participación ciudadana de consulta pública con los plazos establecidos en la normativa que aplica. La propuesta de metodología descrita anteriormente con todo su detalle de formulaciones matemáticas, fuentes de información, plazos, etc., se encuentra disponible en el expediente número IRM-002-2021, disponible también en la página web www.arecep.go.cr y pueden hacer las consultas al correo consejero@arecep.go.cr. Además, se les invita a participar en la audiencia pública virtual el día viernes 23 de abril del 2021 a las 5:15 p.m., la cual será transmitida por medio de la plataforma Cisco Webex. El enlace para participar en dicha audiencia pública se encuentra en la convocatoria de la audiencia y en la página web de la ARECEP. Muchas gracias.